vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a hablar sobre nefrolitiasis. Hablar sobre nefrolitiasis. Mi nombre es Andrés de la Torre, soy... Muy bien. Pues la nefrolitiasis es un síndrome, ¿no?, que está caracterizado por la presencia de una masa cristalina, que le vamos a conocer como lito, sólida, en el espacio urinario renal. ¿Qué son los cálculos renales? Son concreciones minerales, siempre van a ser minerales, en los cálices renales o pelvis. Y también hay una calcificación o hay una concreción mineral que no es dentro de los cálices renales o no es dentro del espacio urinario, sino en el parénquima, y ese va a ser la nefrocalcinosis. Esa es la diferencia. La nefrocalcinosis va a ser en el parénquima, mientras que la litiasis siempre va a ser en el espacio urinario. Ahora, ¿es lo mismo un cristal que un mineral? No. Todos los minerales son cristales, pero no todos los cristales son minerales. Por ejemplo, un cristal no mineral es, por ejemplo, el azúcar o la sacarosa. Tiene forma de cristal, pero no es un mineral porque es algo orgánico. Mientras que un cristal mineral, por ejemplo, puede ser el cloruro de sodio o la sal de mesa. ¿Ok? Este sí es un mineral. En el litiasis lo que sí va a pasar son la creación de minerales. ¿Por qué es importante esta sesión? Pues principalmente por el incremento de prevalencia de la litiasis. Podemos ver cómo en esta gráfica a través de los años su prevalencia ha ido incrementando, desde menos de un 5% hasta los últimos, que es el NANES, que es como la encuesta nacional de salud, pero de Estados Unidos, en donde ya tiene una prevalencia arriba del 10% hasta el 2018. Y obviamente, pues si seguimos esta tendencia, cada vez va a ir en aumento. Y también tiene diferencia por grupo de edad y también por sexo. Vean cómo entre mujeres, una mujer de entre 20 y 39 años, su prevalencia es discretamente menor a una mujer que es más de 80 años. Mientras que un hombre, por ejemplo, en un hombre joven, la prevalencia es un poco menor a la mujer del mismo grupo de edad. Sin embargo, con el paso de los años, el hombre tiene una mayor prevalencia de litiasis. También hay factores geográficos para la creación de litiasis. Esta zona donde hay mayor prevalencia, que obviamente no es que aquí se acabe en Estados Unidos, sino es donde se reporta. Aquí también debe de ser afectado por la zona geográfica, se le conoce como el cinturón litiásico. Y es una zona de mayor prevalencia, y pues está siendo afectada principalmente por las temperaturas. Y no solamente se planea que va a ser estático, o sea, que se va a mantener en ese nivel, se planea que se va a ir incrementando o va a irse eh, expandiendo hacia el norte, ¿verdad? En el 2050 es este color naranja, y acá un poco más al norte, y en el 2095 todavía más al norte. O sea, se piensa que va a irse incrementando este cinturón litiásico y va a ir incrementando también su prevalencia. Ahora, entonces la importancia, ya dijimos que pues, el incremento de la prevalencia a través del tiempo, y que tiene asociación tanto con la edad, el sexo, la región y la raza también. El otro punto importante es su recurrencia. El 50% va a recurrir de 5 a 10 años y 75% a 20 años. Entonces, los que ya tuvieron un evento de litiasis es muy probable que vaya a recurrir en los siguientes años. Y pues, ¿qué tiene que ver que recurra o cuál es el impacto de la litiasis? Pues que esto sí puede conllevar a enfermedad renal crónica, ¿verdad? Ahí, dependiendo de la causa o dependiendo del factor, va a ser el impacto que va a tener en enfermedad renal crónica. Por ejemplo, se cataloga como posible riesgo aquellos que están relacionados a la santina o el indinavir, por una acidosis tubular renal distal, por un hiperparatiroidismo primario, y luego riesgo moderado, los que son de bruchita o de fosfato cálcico, si son generados por sarcoidosis, por estenosis pielo-ureterales o ureterales, y riesgo alto de hacer enfermedad renal crónica, pues cistina, estrubita, una acidosis tubular renal distal completa, una hiperoxaluria secundaria,
nefrocarcinosis, defectos anatómicos, ya sea un reflujo vesicoureteral o riñones en herradura, también es un factor para hacer litos. Y ya muy alto, pues una hiperoxaluria primaria o una enfermedad poliquística, que también tienden a hacer litos. Otro del impacto, pues es el costo. El costo ha ido también incrementando, obviamente al ir incrementando la prevalencia, y que también se asocia de manera independiente a enfermedad cardiovascular. O sea, los pacientes que tienen nefrolitiasis tienen 31% riesgo, más riesgo de presentar infarto, de manera independiente. Está asociado a mayor hipertensión, está asociado a mayor grosor de la pared carotidia y está asociado también a mayor incidencia de fracturas y de osteoporosis. Entonces, todos estos impactos va a traer la condición de nefrolitiasis y es importante sobre todo para evitar progresión o para evitar la aparición de enfermedad renal crónica, pues su control, ¿verdad? Y de los eventos agudos que frecuentemente requieren de hospitalización o de procedimientos en quirófanos, pues tratar de evitarlos. Ok, ¿cómo se forman los litos? Pues primero hay que hablar de la solubilidad, que es la capacidad de una sustancia, en este caso le vamos a llamar un soluto, para disolverse en un solvente y formar una solución homogénea. O sea, el soluto es la masa, va a ser el elemento o el mineral que va a estar dentro de un solvente y el solvente digamos, es el agua, ¿verdad? Y juntos van a formar una solución. El soluto se reporta en masa, el solvente se reporta en volumen y cuando ya queremos saber el soluto en una solución, pues lo tenemos que expresar como concentración, o sea, masa entre volumen, que es como siempre, pues nos reportan cualquier examen de laboratorio, nos reportan miligramos sobre cilitro, miliequivalente sobre litro, etcétera. Ya nos están dando un valor de masa sobre un valor de volumen. Y la solubilidad va a estar afectada por presión y por pH. Entonces, los factores que afectan la solubilidad va a ser la masa del soluto, o sea, qué tanto soluto hay, qué tanta cantidad hay en la solución, cuál es el volumen del solvente, la temperatura, la presión y el pH. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros, un ejemplo muy burdo es cuando hacemos una limonada, ¿verdad? Mezclamos el agua, el limón y le ponemos azúcar. Tiene que haber un límite de solubilidad. O sea, si tú le vas agregando azúcar poco a poco, y vas mezclando, se va disolviendo. Pero va a llegar un punto en donde si le estás agregando más y más y más, ya no se va a disolver. Vas a llegar a un límite que se llama supersaturación. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo puedes, si ya se te agregó por ejemplo, se te solidificó, se te precipitó el azúcar, pues ahí lo que se podría hacer es modificar estos factores. La masa no, porque es la que tienes el problema, pero aumentar el volumen del solvente, modificar la temperatura, presión o pH. En en este caso, de nefrolitiasis, pues no podemos modificar la temperatura ni la presión, pero vamos a ver cómo los demás sí se pueden ir modificando. Entonces, esta supersaturación es este punto en el que les digo que ya la masa en el solvente supera ese punto en el que ya no se puede disolver y entonces empieza ya sea a solidificarse o a precipitarse o no se puede disolver, está de manera sólida. Concretamente es la situación en donde el soluto presenta una concentración que excede la solubilidad, por lo tanto se precipita de manera sólida. Y se expresa como una razón mayor a uno, indica saturación, es como un porcentaje, ¿verdad? Sí, para diferentes elementos hay diferentes puntos de supersaturación y dependiendo de la concentración se excede este índice o concentración del mineral. Aquí perdón, lo que ya les comentaba, o sea, la temperatura pues va a ser no modificable, la presión no va a ser no modificable, al menos pues en vivo, y los otros tres factores sí vamos a tener que empezar a jugar con ellos. En la creación de litos va a haber
dos grupos pues de factores importantes. Uno son los inhibidores y otros son los promotores. ¿Ok? Y dependiendo del balance de este, también se va modificando su solubilidad, porque, por ejemplo, los inhibidores a veces se unen a ciertos minerales y entonces va disminuyendo la cantidad de masa que hay en el solvente y por lo tanto modifica el índice de supersaturación. Cuando esto se llega a un desequilibrio o hay menos inhibidores y incrementan los promotores, entonces se va inclinando hacia esta supersaturación y va ocurriendo esta cadena, que primero se le conoce como nucleación, después el crecimiento y después la agregación. ¿Ok? Hasta ya un punto donde esta agregación es tal que ya es de manera macroscópica y lo podemos visualizar ya como litro. Y esta nucleación, si se fijan aquí como el cristal se deposita en un óvalo amarillo que se le conoce como la placa de Randall, que es donde va a anclarse estos minerales y va a empezar este proceso de crecimiento y agregación de más minerales. Aquí nada más en diagrama, donde comúnmente va a suceder, pues es en la pelvis renal, ¿verdad? No estamos en médula, no estamos en corteza, y pues precisamente abajo del asa de Henle, aquí donde hay un poquito más de concentración digamos, de tonicidad, ¿verdad? Esto precipita aquí la formación de la placa de Randall, que aquí lo mencionan que es de apatita o es de fosfato cálcico, y es donde empiezan a anclarse los minerales y empieza a crecer también. Y de aquí de manera, ya en el túbulo colector. Esta es una microfotografía de cómo se logra ver la superficie y vean cómo está empezando a protruir el cristal de la superficie, y es donde empieza a crecer y empieza a agregarse más mineral. Muy bien, ¿de qué se componen los litos? Pues dependiendo de la bibliografía nos van a decir cuál es lo más prevalente y también de la zona, pero por lo general lo más común pues va a ser el oxalato de calcio, por mucho el más frecuente, también después se acompaña del fosfato de calcio, pero acá está el oxalato de calcio, bueno, aquí están los dos, aquí en forma de barras, precisamente el oxalato de calcio, la apatita, que va a ser el fosfato de calcio, o un tipo de cristal dentro del grupo de fosfato de calcio, el ácido úrico, la asturbita y la bruchita, que va a ser otro tipo de fosfato de calcio. Y su composición también va a variar dependiendo de la edad y del sexo. Veamos aquí, por ejemplo, en hombres, como a través de la edad, pues lo más común va a ser el oxalato de calcio, forma aquí esta curva y después ya conforme la edad va disminuyendo. Mientras que aquí en mujeres sí hay un incremento de oxalato de calcio, pero después empieza a disminuir, empieza a incrementar los de apatita y después vuelve, sobre todo en edad reproductiva, y después ya empieza a volver a incrementar el oxalato de calcio. Entonces, también es importante conocer estos puntos por si tenemos un paciente masculino de 80 años, pues sabes que lo más probable, ¿verdad? Va a ser de oxalato de calcio, pero no nada más nos vamos a basar en la probabilidad, sino en todo el cuadro clínico, pero que sepan que es lo más probable que se les va a presentar. Muy bien, vamos a ver diferentes fotos de cristales. Por ejemplo, los de oxalato de calcio se va a presentar de dos maneras, como dihidrato o como monohidrato. Los de dihidrato los vamos a ver en el examen general de orina o nos lo van a reportar como estas pirámides o también le llaman como en forma de sobres. Aquí les puse que tiene una forma de una X para que se aprendan que cuando vean una X es porque tiene oxalato de calcio, ¿verdad? Igual la X dentro del mismo nombre. Estos son los de dihidrato y los de monohidrato van a tener forma de mancuerna, que es este que está aquí. O sea, tiene como dos bolitas y en medio una conexión entre ambas. Se dice que tiene forma de mancuerna. Realmente
no va a ser tan relevante diferenciar uno del otro, pero si llegan a presentar, sí, sobre todo en exámenes o en preguntas que les dicen qué forma tiene, pues ya van a poder ir asociando a que si es en forma de mancuerna o de sobre, son los de oxalato de calcio. Los de fosfato de calcio, que hay dos maneras, también puede ser apatita o brushita. Los de brushita, aquí les pongo brush, o sea, es como si fuera un cepillo viéndolo de frente, ¿verdad? Y los de apatita, pues también, o sea, se lo pueden aprender porque tienen estos cristales, tienen como patitas que les sobresalen. Los de ácido úrico van a tener esta forma romboidea, como si fuera un ojo, ¿verdad? Así se van a ver dentro del examen general de orina. Los de estruvita también son muy característicos, que son los que se asocian a infección y van a presentar la forma de un ataúd. Eso también es un poco fácil de aprendérselo. Si tienen infección, se relaciona a mayor mortalidad, entonces van a ver ataúdes dentro de la microscopía. Lo de cistina, esto la verdad va a ser muy raro que lo vean. La prevalencia es muy baja, es de los menos comunes, pero como quiera, si llegaran a ver cristales hexagonales, son específicos para cistina y es también específicos para cistinuria. Y pues aquí es sixtina, o sea, como de 6, van a ser los cristales de cistina. Muy bien, entonces, perdón. Esos tres factores dijimos que van a ser los que vamos a tener que modificar. Van a contribuir en la litiasis, pero vamos a tener que modificar el pH de la orina, el volumen de la orina, porque va a ser el soluto, pero va a ser el solvente, y el soluto que ya va a ser el componente mineral, ya sea calcio, ácido úrico, etc. Entonces, el pH, ¿cómo nos va a afectar para la creación de litos? Pues principalmente si se va hacia lo ácido, se va a predisponer a la creación de que dijimos que tiene forma de ojo, que era de ácido úrico, y también los que tienen forma hexagonal, que va a ser los de cistina. Entonces, en un medio ácido, dijimos que los de cistina va a ser raro que los veamos, pero en un medio ácido prácticamente lo más probable es que vaya a ser de cristales o va a ser un lito de ácido úrico. Mientras que en medios alcalinos, lo más probable es que sea de estruvita y de bruchita, ¿ok? O de fosfato cálcico o de estruvita, que están asociados ya sea a infección o el fosfato cálcico. En cuanto al volumen de orina o del solvente, la recomendación que le hacemos al paciente es que tiene que ingerir entre 2 a 2,5 de litros de agua al día. Y este es un factor muy importante porque es lo más frecuente que le falla al paciente. Normalmente en la evaluación donde pedimos recolección de orina de 24 horas para la cuantificación de estos diferentes componentes, nos reportan primero el volumen y desde ahí ya empezamos a ver, oye, pues o fue una mala recolección porque el volumen es menor al deseado o el paciente no está tomando la suficiente cantidad de agua. Se tiene que tener una meta de que el paciente orine 2 litros al día. Entonces también, esto obviamente va a ser variable, pues si algún día un paciente no se toma la cantidad y a lo mejor baja la cantidad de agua y baja la cantidad de orina, pues a lo mejor en ese día en específico sí alcanzó un índice de supersaturación y entonces contribuyó un poco a la litiasis. Entonces es variable también si el día de la recolección de orina, pues el paciente digamos, obviamente toma más agua o se sale de lo normal, pues es difícil poder detectarlo, este, porque varía mucho por la dieta y por la cantidad de agua que toma el paciente. No tenemos un marcador que nos diga un control crónico o un control en cierto intervalo de tiempo. Y pues el soluto, como dijimos, lo vamos a dividir en dos grupos, los promotores y los inhibidores. En promotores, pues prácticamente los pacientes que vayan a presentar hipercalciuria, hiperoxaluria o hiperuricosuria. ¿Ok? Calcio, oxalatos y ácido úrico. Y los inhibidores, un inhibidor es el citrato. Entonces, cuando haya hipocitraturia, va a promover la creación de un lito.
¿Es malo tener hipocitraturia? Ok. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo según el compuesto? Pues en el caso de oxalato de calcio, aquí tenemos el sobre, ¿verdad? La X de oxalato de calcio, pues puede haber, o alguien que quiera opinar, que cuáles de estos factores que están aquí van a afectar la creación del oxalato de calcio. Vamos, es un poco obvio. A ver, ¿alguien del Sanjo? Hipercalciuria y hiperoxaluria y, Exacto. Ujú. ujú, ¿Y qué otro tercer crees? y un pH ácido. De inhibidores, pues la hipocitraturia. Ujú. El ácido dijimos que iba a ser principalmente ácido úrico y cistina, ¿ok? Y alcalino, fosfato de calcio y estrubita. Entonces, en oxalato de calcio, si es hipercalciuria, es calcio, hiperoxaluria es oxalato, ¿ok? Y también hipocitraturia, ¿ok? En el caso del ácido úrico, va a ser hiperuricosuria, una orina ácida. En el caso del fosfato cálcico, va a ser, como ya vimos en el pasado, una orina alcalina, hipercalciuria, hipocitraturia. Y en el estrubita, pues va a ser la infección, pero el factor más importante va a ser la orina alcalina. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que vayamos veando en los perfiles de orina, pues es lo que se va perfilando hacia la causa del lito, cuando no lo tenemos, bueno, obviamente, porque a veces que no se logra recuperar algún fragmento del lito o si lo expulsan en casa y no se recolecta, pues tenemos que hacer este tipo de perfiles para tratar de ver cuál es la causa. Aquí están, oxalato de calcio, hipercalciuria, hiperoxaluria, hipocitraturia, ácido úrico, orina ácida. Fíjense cómo aquí lo pongo un poco más grande porque es más importante este factor, más que los niveles de ácido úrico en la orina. Fosfato de calcio, hipercalciuria, hipocitraturia y orina alcalina. Y los de trubita cuando hay una infección y la orina alcalina. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Pues un dolor tipo cólico que va a incrementar en intensidad. Es de inicio abrupto, ¿ok? Aparece en fosa renal y va migrando dependiendo también si va migrando el lito, ¿verdad? Migra del flanco hacia el hipogastrio hasta la zona genital si es que el lito se va moviendo. Por lo general, el lito llega a detenerse en la unión uretero-vesical. Entonces, ahí es donde puede generar un poco más de molestia, porque es la zona más estrecha y el dolor ahí ya lo van teniendo, ya sea en hipogastrio o en alguno de las fosas ilíacas. Eh, tratar de diferenciar un dolor de lito, por ejemplo, con alguna lumbalgia mecánica, es de las consultas más frecuentes que vemos. Los pacientes pues llegan con dolor en la zona lumbar y muy frecuentemente ellos lo asocian directamente a que tienen un lito, aunque nunca hayan tenido. Entonces, si la clínica nos va dirigiendo a si es posible o no es posible, ¿verdad? El dolor tipo cólico que va y viene es muy característico el inicio abrupto de estar haciendo nada y te dicen, yo iba manejando y me dio el dolor muy intenso y me tuve que orillar de la intensidad. Me duró un par de minutos y luego se me quitó por completo. ¿Ok? Y luego vuelve a aparecer. Y así es como es la mecánica, pues eh, por lo general tiene una duración mayor, se asocia con los movimientos, luego ves al paciente que trata de evitar ciertas posiciones al momento de recoger algo, utiliza ciertas correcciones de la postura para que no le moleste la espalda y entonces es importante diferenciar esto en la consulta y ver si el paciente sí amerita un estudio, pues por ejemplo una tomografía para ver si tiene la litiasis, ¿no? Otro característico, pues es la hematuria. Si el paciente está teniendo hematuria macroscópica, sí es muy probable que el paciente vaya a tener
litiasis, pero no por no tener hematuria, significa que pueda no tener un lito. La polaquiuria es un síntoma también frecuente y la náusea y el vómito, sobre todo cuando aparece el cólico renal. Ahora, estudios radiográficos, pues la bibliografía nos dice que puede ser desde una radiografía, se van a ver, se van a ver los litos, ¿verdad? Los que están compuestos de calcio. Aquí podemos ver un lito de estruvita, cómo va adquiriendo la forma. Estos son de rápido crecimiento y cómo van adquiriendo la forma de la pelvis. Hay un tipo de lito que también frecuentemente lo preguntan en los exámenes que no se va a ver en la radiografía. ¿Cuál es? A ver, ¿alguien Es de el de Santana? ácido úrico, doctor. El de ácido úrico, correcto. Muy bien. El de ácido úrico no se ve en la radiografía. Y la verdad es que pues, no hacemos radiografías para hacer el diagnóstico de, de litiasis, ¿verdad? Esto nada más es pues, lo que está reportado, pero ya en la práctica pues, no pedimos radiografías. Se puede pedir un ultrasonido, pero vean la sensibilidad y la especificidad que tiene. Una sensibilidad del 70% y una especificidad del 75%. O sea, prácticamente una cuarta parte de las veces no vas a poder diagnosticarlo o no va a ser específico de la enfermedad. Y pues sabemos que el ultrasonido es operador dependiente, eso también va a ser un factor determinante. Entonces usen ultrasonido a lo mejor cuando sea su único recurso. No hay la posibilidad de hacer una tomografía o los recursos no te lo permiten, pues hace pide un ultrasonido. Sobre todo porque el ultrasonido también solamente va a detectar la presencia de litos en el riñón. Si el lito ya migró y está en urétero o está en la unión uretero-vesical, no te lo va a reportar el ultrasonido. El ultrasonido te podrá reportar a lo mejor algún grado de hidronefrosis, o si el radiólogo reporta si hay presencia de jets ureterales, te pudiera dar la idea de que pues, no, si hay jets, pues significa que no está obstruido. Si hay hidronefrosis, te dice que puede haber, que hay una obstrucción, pero no te dice a qué nivel, si es por lito o es algo extrínseco. Entonces, por eso no nos basamos también tanto en un ultrasonido. eh, También cuando queremos hacer un control y saber el número y saber la dimensión de los litos, pues el ultrasonido no nos ayuda mucho porque va a variar dependiendo de la posición del transductor, las dimensiones, entonces no es un control muy objetivo. Y pues lo más frecuente y lo más objetivo es hacer una tomografía, ¿ok? Tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 97%. Entonces, por mucho, la tomografía nos va a ayudar a saber desde dónde están los litos, cuál es la dimensión, cuál es el número, de una manera más objetiva y nos va a ayudar a llevar un control más estrecho. La tomografía es una tomografía simple, ¿ok? No pedimos para litos tomografías contrastadas, porque de hecho el contraste pudiera esconder la presencia de algún lito. A menos que pienses en algo que tengas que contrastarlo, algún absceso, alguna infección o algún otro, alguna otra condición, pues lo contrastarías, pero para litiasis es una urotac simple nada más. Muy bien, entonces aquí hay un algoritmo de manejo. Si nos llega un paciente con un dolor incontrolable o un dolor muy, muy intenso, tiene vómito, tiene fiebre o tiene hidronefrosis, si tiene alguna de estas cuatro, tiene que hospitalizarse. Vamos dándole tratamiento, pues obviamente para los síntomas, para el vómito, para el dolor sobre todo. Si el paciente continúa teniendo fiebre, tiene lesión renal aguda o tiene anuria, ese paciente necesita ya tener una intervención urológica porque pues, evidentemente ya se está dañando el riñón y esto se puede llegar a complicar. Si el paciente no tiene fiebre, no tiene datos de infección, no tiene lesión renal aguda, no tiene anuria, entonces nos vamos a evaluar el tamaño de la piedra.
Si el tamaño que es menor de 5 milímetros, tienes más de un 60% de probabilidad de que el hito pase solo. Entonces, pudieras dejarlo en nada más con tratamientos de soporte, que es la hidratación, aumentar la ingesta hídrica y estar filtrando la orina para poder ver si lo llega a expulsar el paciente. Si tiene una dimensión de 5 a 10 milímetros, ya se acerca a un 50% de la probabilidad de que pase. Aquí todavía puedes dar tratamiento de soporte, puedes dar alfa bloqueadores para ayudar un poco a que expulse el hito, igual lo vas filtrando. Y si ya tiene más de 10 milímetros, ya va a ser difícil que pueda pasar sola, entonces aquí ya eh, interviene urología para poder retirar el lito. ¿Ok? Entonces, básicamente, si tiene alguna de estas cuatro, sobre todo dolor, datos de infección u obstrucción, ya sea como lesión renal aguda, el paciente tiene que tener ya una intervención. Si a lo mejor tiene hidronefrosis, o sea, sí está un poco obstruido, pero no tiene lesión renal aguda, al menos aquí lo que nos dice el algoritmo es que pudieras tener manejo conservador. Yo no me quedo, la verdad, tan tranquilo viendo una hidronefrosis, aunque todavía no eleve creatinina, sobre todo porque son a veces unilaterales, ¿verdad? Pues el otro riñón puede empezar a compensar y no vas a ver una elevación de la creatinina. Eh, Al menos en TechSalud sí tienen los urólogos un protocolo establecido de qué hacer dependiendo de las dimensiones. No, si llega, por ejemplo, algún paciente con estos síntomas, perdón, y tiene un lito, digamos, de 5 milímetros, no lo pueden meter directamente a quirófano, si es que no tiene alguna indicación aguda. Se tiene que esperar al menos 48 horas. Si el paciente no lo expulsa, entonces ya pasa a quirófano. Y eso también es bueno porque le da evita, ¿verdad? Intervenciones también a veces que no son necesarias. Oye, si el paciente tiene un lito pequeño y sí lo puede expulsar, pues ¿para qué lo vamos a meter a quirófano? Al final también es una intervención que pudiera evitarse. Muy bien. En cuanto al estudio metabólico, tenemos un estudio básico y un estudio extenso. ¿En quién vamos a hacer el estudio básico? Pues aquellos pacientes que solamente hayan tenido un solo episodio de litos. ¿Y en quién sí vamos a hacer un estudio extenso? En aquellos pacientes que ya tienen más de un episodio, tienen litiasis recurrente, tienen nefrocalcinosis, es un paciente pediátrico, es un adulto joven, el paciente tiene obesidad o ya pasó por cirugía bariátrica, tiene alguna enfermedad gastrointestinal, tiene alguna enfermedad metabólica, tiene enfermedad endocrina, etc. ¿Qué incluye el estudio básico? Que va a ser prácticamente el paciente, digamos, sano, que llega por un episodio de lito y es nada más un solo lito. Tenemos que, que reunir pues la historia litiásica, que es el número de litos que ha formado, cuál es su frecuencia de formación, cuál es su edad de inicio, cuál es el tamaño del lito, ya sea el que está ahorita o si ya lo expulsó, si tiene alguna lateralidad, si se sabe la composición de algún lito anterior, cuál ha sido su tratamiento y si ha tenido infecciones también. La historia clínica médica general, sobre todo haciendo énfasis a si el paciente no ha tenido bypass o tiene alguna diarrea malabsortiva, a qué medicamentos está tomando, cómo es su ingesta hídrica, cómo es su dieta, a pedirle un examen general de orina, pedirle el urocultivo, pues los exámenes, química sanguínea, sobre todo para ver creatinina, para ver ácido úrico, los electrolitos séricos para ver sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, bicarbonato y para tu hormona intacta si hay hipercalcemia. ¿Qué medicamentos nos pueden predisponer a generar litos, sobre todo los litos de calcio, diuréticos de asa, vitamina D, esteroides, suplementos de calcio, acetazolamida, anfotericina y topiramato? Sí me ha tocado ver pacientes que se les da o que están recibiendo vitamina D y están haciendo litos. Al menos hasta donde yo recuerdo, la última recomendación ya de los endocrinólogos es que la vitamina D solamente se dé en casos muy específicos y no.
no por pedir niveles de vitamina D y que estén bajos, hay que suplementarle a todos. Eh, de ácido úrico, pues salicilatos o probenecid, y también estos van a generar sus propios litos, triamtireno, aciclovir, indinavir, inelfinavir. ¿Y quién vamos a hacer? ¿O cómo es el estudio extendido? Va a ser una recolección de orina de 24 horas y se recomienda al menos 2 muestras. Recolectar 4 semanas posterior al evento agudo. Si el paciente está teniendo ahorita un episodio de lito, no le podemos hacer la recolección de orina de 24 horas porque nos va a salir alterado. Necesitamos esperar por lo menos 4 semanas a su episodio agudo. Y tenemos que estar monitorizando a las 6 o 12 semanas del estudio. Pues como en general el estudio de 20, o sea, la orina de 24 horas, ya prácticamente no la hacemos salvo en estos casos, ¿verdad? O sea, la depuración de creatinina en la orina 24 horas no la hacemos porque tenemos ya nuestras fórmulas, y las proteínas en orina 24 horas también no las hacemos porque podemos hacer el ratio proteína-creatinina o albúmina-creatinina, dependiendo de la situación. Entonces, cada vez es menos frecuente que pidamos orina de 24 horas, y precisamente es por lo difícil que es. Aunque suene muy fácil, no vemos frecuentemente errores del paciente. Porque si el paciente va a trabajar, seguramente no se va a llevar el bote, es difícil que se lo lleve. Entonces tiene que ser la recolección en fin de semana, que lo recolecte bien, que no se le pase, que lo lleve. Y aparte que este estudio, sobre todo para ver los componentes que vamos a revisar más adelante, sí es un estudio caro, que va variando, les digo, dependiendo de la dieta que tuvo el paciente el día anterior. Entonces, si el paciente a lo mejor está teniendo sobre todo por factores de dieta, ¿verdad? Algún factor, alguna dieta que se está elevando y el día anterior se modifica la dieta y nos sale un estudio normal, pues eso no lo vamos a poder detectar. Por eso nos están recomendando al menos 2 muestras. Pero sí es difícil obtener dos muestras para estos pacientes. Entonces, como ya vimos antes, ¿cuáles son los factores que vamos a modificar? La masa del soluto, o sea, qué tanto soluto va a haber, el volumen del solvente y el pH. Estos van a ser nuestras opciones. Entonces, en hipercalciuria, cuando hay mucho calcio, este es problema de soluto, mucho calcio, el tratamiento principalmente van a ser tiazidas. ¿Ok? Cuando hay una hipercalciuria, ya sea primaria o secundaria, hay que modificar la dieta. Tenemos que disminuir los alimentos ricos en oxalatos. Si es una dieta entérica, pero si es una hiperoxaluria entérica, tenemos que disminuir los alimentos de oxalato y de calcio. ¿Cuál es la diferencia entre una hiperoxaluria dietética y entérica? Es que la hiperoxaluria dietética, pues estamos consumiendo altos niveles de oxalato. Por ejemplo, las espinacas es una fuente alta de oxalatos. Llegan pacientes que se hacen jugos verdes todos los días con espinacas, y entonces estos pacientes están teniendo una dieta muy alta en oxalatos y hacen litos de oxalato de calcio. ¿Ok? Entonces ahí por la dieta. Y entérica, cuando hay una condición gastrointestinal que aumenta los niveles de oxalato, por ejemplo, en un bypass o en una diarrea mal absortiva, va a haber una hiperoxaluria secundaria entérica porque se absorbe más el oxalato. Entonces aquí el tratamiento no solamente va a ser disminuir la cantidad de oxalato, sino también dar calcio. Cuando vemos un litro de oxalato de calcio, el tratamiento no es disminuir el calcio, prácticamente nunca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si disminuimos la cantidad de calcio de la dieta y no modificamos la cantidad de oxalatos, entonces el oxalato se va a absorber en mayor cantidad y entonces el paciente va a tener hiperoxaluria. Pero si no modificamos el calcio, o inclusive en esta entérica damos más calcio, entonces el calcio y el oxalato se van a unir, pero a nivel intestinal, y no se van a absorber. Entonces el paciente ya no va a tener hiperoxaluria y no va a tener hipercalciuria. ¿Ok? Cuando hay hiperuricosuria, el ácido úrico, hay que modificar la dieta porque aquí sí es
mayor consumo de carnes, de alcohol, de mariscos, caldos con carne, etcétera, y podemos dar medicamentos como el allopurinol. Y cuando hay hiposcitraturia, pues tenemos que dar citrato de potasio o sodio. Cuando hay una orina ácida, hay que dar citrato de potasio. Recuerden que el citrato es como el bicarbonato, ¿ok? Entonces se va a transformar en bicarbonato y va a alcalinizar entonces la orina. Si la orina la tiene ácida, hay que darle citrato de potasio, citrato de sodio o bicarbonato de sodio. ¿Por qué normalmente no damos bicarbonato de sodio cuando queremos alcalinizar la orina hablando de litros? Pues porque el aumento también de sodio para el paciente va a llevar a una mayor hipercalciuria. Entonces, preferimos el citrato de potasio. Y cuando hay orina alcalina, aquí hay que revisar medicamentos, que el paciente no tenga una acidosis tubular renal o alguna otra causa que te pudiera estar llevando a tener la orina alcalina. Muy bien, por ejemplo, aquí un caso. Es un masculino de 34 años que tiene un peso de 80 kilogramos, recolectó su orina de 24 horas, tiene un volumen de 1,25, una creatinina de 700 miligramos en 24 horas, un calcio de 350 miligramos, un sodio de 120, un citrato de 400 y unos oxalatos de 30. Como les dije antes, lo primero que tenemos que fijar es el volumen del paciente, o sea, el volumen urinario. Aquí, antes de fijarnos si el calcio, si el sodio, si el citrato, si el oxalato, tenemos que ver la cantidad de volumen. 1,25, pues está abajo de las recomendaciones que debemos de tener, arriba de 2. ¿Va? Y otra de las maneras como nos podemos apoyar de manera objetiva, si el paciente no está teniendo una recolección adecuada, es la cantidad de creatinina del paciente, de la orina. En mujeres, normalmente va a ser de 15 a 20 miligramos por kilo de peso y en hombres de 20 a 25 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, si el paciente si está por debajo de esos niveles, seguramente no recolectó de manera adecuada la muestra. Entonces, esto también nos ayuda a saber eh, si los valores son reales o no. Estos son los valores normales de cada uno de los componentes. Por ejemplo, esto es lo que vamos a pedir. Vamos a pedir cuantificación en orina de 24 horas, calcio, fósforo, sodio, creatinina, oxalato, citrato, ácido úrico, y claro que nos van a reportar el volumen. El calcio tiene que ser de menos de 4 miligramos por kilogramo de peso. En hombres, menos de 300, mujeres, menos de 250. No es un punto de blanco y negro, o sea, a partir de 300 ya va a generar, y abajo en 299 no va a generar, pues no. Hay una zona gris, hay una zona de transición. Se dice que hasta arriba de 150 pudiera ya empezar a generar litros. Entonces, no es un parámetro fijo estricto. El fósforo, menos de 1100 miligramos. Sodio, menos de 2000 miligramos o 87 milimoles. En teoría, el sodio que consumimos en el día, pues es también lo que expulsamos. Entonces aquí nos ayuda a saber qué tanto sodio está consumiendo el paciente. Aquí lo de la creatinina, estos valores, aquí lo ponen como al menos 10 miligramos por kilo y en hombres al menos 15 miligramos por kilo, para que sea, digamos, algo específico. Pero los valores reales son los que les dije, mujeres de 15 a 20, hombres de 20 a 25. Oxalatos deben de estar abajo de 40 miligramos. Citratos deben estar altos porque es un inhibidor. Tiene que haber más de 320. Ácido úrico, menos de 750 en mujeres, menos de 800 en hombres y el volumen de orina de preferencia arriba de 2 litros. ¿Cuál va a ser la frecuencia de las alteraciones? Lo primero, lo más frecuente que vamos a ver son hipercalciurias en un 61%. Después hiperuricosuria, después hipocitraturia y después hiperoxaluria. Y el volumen urinario bajo, menos de 1 litro por día. Entonces, este sería como los pasos de las evaluaciones que yo le sugeriría. Primero, evaluar el volumen urinario, después la creatinina urinaria, después por frecuencia, si tiene hipercalciuria, y si
Si tiene hipercalciuria hay que irnos a ver el sodio urinario, porque si está alto el sodio urinario, entonces el calcio urinario te lo va a estar modificando el sodio. Hay que modificar primero el sodio para ver si corrige el calcio urinario. Y después ir hiperuricosuria, hipocitraturia e hiperoxaluria. ¿No? Por ejemplo, masculino de 34 años, peso de 80 kilogramos, tiene un volumen de 2,3 litros, un pH de 6, una creatina de 1200, un calcio de 350, un sodio de 120, un citrato de 400 y unos oxalatos de 30. Sus oxalatos, bueno, si nos vamos por el orden, volumen bien, la creatinina bien. ¿Tiene hipercalciuria? Sí, tiene un calcio de 350 miligramos. Nos vamos al sodio urinario. El sodio urinario, los milimoles, si lo reportan en milimoles, que frecuentemente lo reportan así, o como miliequivalentes, tenemos que hacer la multiplicación nada más por 23, que es el peso atómico del sodio. Entonces, 120 por 23 y te va a dar el número, digamos, de ingesta de sodio que tuvo en el día. Recuerden que la recomendación es abajo de 2, algunos dicen 2,3, de sodio. No es lo mismo de cloruro de sodio, porque el límite de cloruro de sodio sería 5, que es la sal de mesa. ¿Ok? En este caso, modificaríamos primero el sodio para ver si modifica el calcio. Medidas dietéticas en litiasis por oxalato de calcio, pues como ya les he dicho, no hay que restringir el consumo de calcio. Cuando es por oxalato de calcio, no disminuimos el calcio. Alimentos ricos en potasio tienen asociación inversa con oxalato de calcio, o sea, hay que darles alimentos ricos en potasio. Estos normalmente están acompañados de citratos, sobre todo frutas, verduras. Una deficiencia de potasio estimula la reabsorción de citrato, por lo tanto va a haber hipocitratura. Hay que disminuir la ingesta de sodio, ya que a mayor sodio luminal hay mayor excreción del calcio y hay que disminuir la ingesta de oxalato. En hipercalciuria, por ejemplo, el riesgo litiásico incrementa. Aquí tenemos el apoyo de dos índices, ya sea calcio-creatinina o calcio-citrato, los podemos utilizar. Si tiene un índice de calcio-creatinina arriba de 0,2 o un calcio-citrato arriba de 0,33, hay mayor riesgo de hacer calcio. O nada más que el sodio esté por arriba de 2,5 veces que el potasio, también. Y hay que evaluar la causa, una hipercalciuria renal o una hipercalciuria entérica o una hipercalciuria resortiva también puede ser. Sobre todo en trastornos de calcio también nos apoyamos mucho de endocrino. Aquí está un algoritmo que nos va diciendo dependiendo de cuál es el factor que tiene el paciente el tratamiento, pero aquí yo les diría que sobre todo, por ejemplo, hipercalciuria, dependiendo del nivel, fíjense aquí cómo marca desde 200. Aquí podemos dar citrato de potasio, ¿verdad? Aquí lo ponen bicarbonato de sodio, nada más ya les dije cuál sería el contra de usar bicarbonato de sodio. Si es arriba de 320, utilizamos tiacidas, principalmente hidroclorotiacida antes que clortalidona, ¿ok? Tiene mayor efectividad. Entonces, digamos que para litos de oxalato de calcio vamos a utilizar principalmente hidroclorotiazida. Muy bien, un femenino de 40 años, un peso de 70 kilogramos. Hace 5 años se hizo un bypass gástrico. Aquí está su perfil. Ya con el bypass gástrico, pues ya nos vamos dando la orientación a que va a ser una hiperoxaluria entérica, ¿verdad? Aquí en el perfil vemos un volumen 2,5, creatinina 800, un pH de 6, un calcio de 160, sodio de 75, un citrato de 400 y oxalatos de 100. ¿Ok? Debería estar por debajo de 40. El paciente, por su bypass, está teniendo una hiperoxaluria entérica. Los que tienen bypass frecuentemente hacen litos de oxalato de calcio. Y hay que modificar aquí la dieta. Nos apoyamos también de nutrición. ¿Ok? Sobre todo les digo espinaca, o estos son los rábanos, acelgas, chocolate, pimiento, frutos secos que también le meten mucho en las dietas. Son alimentos con alto contenido de oxalato. El té, sobre todo el té negro. Entonces lo vamos a dividir, ya les dije, primaria, secundaria, dietética, entérica. La entérica, a ver si el paciente tiene un síndrome malasortivo, una diarrea crónica, alguna enfermedad inflamatoria intestinal o algún bypass.
Entonces, estos pacientes de gastro frecuentemente hacen litos. Y para el tema de la hipocitraturia, pues hay que dar citrato de potasio, entre 20 a 80 miliequivalentes, ya sea en 3 o 4 dosis, y lo vamos titulando dependiendo del pH urinario, ¿ok? Hay que tener cuidado con la sobrecorrección, porque si llevamos a un pH alto, pues entonces va a ser ahora propenso a fosfato de calcio, o también pues el uso de potasio del medicamento, ahí nada más que tenemos que estarlo vigilando. Aquí están los de fosfato de calcio, que por ser de calcio, pues vamos a dar hidroclorotiazida. Cuando tiene un pH urinario alto, que dijimos que eso se asocia al fosfato, no hay realmente algún medicamento, aquí nos ponen L-metionina para tratar de acidificar la orina, pero la verdad es que no, frecuentemente no se hace. Tenemos que más bien ver si no tiene algún otro factor como una acidosis tubular renal que nos esté llevando a una orina alcalina. Un masculino de 40 años con un peso de 70 kilogramos, diabético, ¿ok? Tiene un ácido úrico sérico de 4.9, o sea, su ácido úrico sérico está normal. Y su orina de 24 horas es de 2.5 litros, creatinina bien y ácido úrico de 500 miligramos en 24 horas. O sea, el ácido úrico está dentro de lo normal. ¿Ustedes creen que este caso podría ser un lito de ácido úrico? Y nada más me faltó darles este dato. Tiene un pH de 5. ¿Ok? Cuando vean ácidos úricos en orina, inclusive normales, lo más importante es ver el pH de la orina. ¿Ok? Tu ácido úrico sérico puede estar normal, el ácido úrico de la orina está normal, pero si el pH de la orina está ácido, seguramente se va a estar precipitando el ácido úrico en la orina. Acuérdense que dentro de los factores es el pH para la solubilidad. Y otro dato clave, pues es que el paciente es diabético. ¿Por qué? Porque la resistencia a la insulina nos va a llevar también a crear litos de ácido úrico. Entonces, pacientes con resistencia a insulina o pacientes con obesidad, frecuentemente vemos litos de ácido úrico. Esta gráfica me gusta mucho porque ilustra cómo es más importante el pH que la concentración de ácido úrico para litos de ácido úrico. Vean cómo si el paciente, por ejemplo, tiene un pH de 6.5, puede estar teniendo 1.200 de ácido úrico en orina y la cantidad de ácido úrico precipitado o que no está disuelto va a ser muy poca. Pero vean cómo ante una orina más ácida, que es hacia acá, hacia la izquierda, y aún teniendo niveles muy bajos de ácido úrico, prácticamente normales a lo que nos dicen los niveles de 400, ya está teniendo un alto nivel de ácido úrico precipitado, que no está disuelto. Entonces, es mucho más importante el pH que los niveles de ácido úrico en este caso. Entonces, en litros de ácido úrico tenemos que dar citrato de potasio, el allopurinol y sobre todo la modificación de la dieta. Disminuir alcohol, carne, vísceras, mariscos, caldos con carne, etc. Ahora un poquito más rápido porque ya me queda poco tiempo. Los de estruvita, estos van a ser los Stackhorns, ¿no? Los en forma de se me fue el nombre, como de cuernos de venado. Entonces, porque van adquiriendo la forma de la pelvis. Crecen muy rápido y están asociados a infecciones, por lo general a bacterias productoras de ureasa, como proteos, hemófilos, yersinia, epidermidis, pseudomonas, klebsiella, serratia, citrobacter y ureaplasma. La cistinuria, difícil que la veamos, pero es importante saber, es una enfermedad autosómica recesiva. Hay una deficiencia del transportador en el túbulo renal del intestino y afecta la absorción de cistina. La presentación va a ser temprano, entre 12 y 15 años. Me ha tocado ver nada más un caso de esto. Y hay una alteración, llamamos de los elementos de cola: cistina, ornitina, lisina y arginina, los aminoácidos. En este caso, una cistinuria normal debe ser menos de 30, una cistinuria heterocigota arriba de 200 y una cistinuria homocigota va a tener arriba de 400. Y va a presentar los cristales hexagonales que ya vimos. Es un
es un hallazgo específico para la enfermedad. Aquí tenemos que darle más líquido al paciente, que ingiera más de 3 litros al día. Tenemos que tener un pH de 7, por lo general tenemos que dar más citrato de potasio, para tener una concentración de cistina menor de 250 miligramos. En caso de no alcanzar las metas, podemos utilizar penicilamina, tiopronina y captopril. La verdad es que no se hace frecuentemente por los efectos adversos que tienen esos pacientes, pero por ejemplo, lo que hacen estos medicamentos es aumentar ese índice de solubilidad. Entonces hace que se haga un poco más soluble y entonces no se precipite. Tenemos diferentes scores, por ejemplo, este es como una encuesta y dependiendo de la respuesta vamos agregando el puntaje que va teniendo el paciente para ver recurrencia. Hacemos todas estas preguntas y podemos, dependiendo de los puntos, saber cuál va a ser su recurrencia a 2, 5, 10 años. El seguimiento, ¿cómo va a ser? Sobre todo con tomografías, como les dije, que es lo más objetivo, cada 6 meses, dependiendo de si hay lito, no hay litos, y del tamaño. Por ejemplo, si ya no tiene lito, la población general, a los 6, a los 12 meses, y luego ya nada más vigilancia. ¿Okay? Si es de alto riesgo, pues hay que seguir con también el perfil metabólico y la monitorización del tratamiento. Si tiene fragmentos residuales, dependiendo del tamaño y de cuál es su riesgo, es la periodicidad de los estudios. ¿Cuáles van a ser medidas generales? Pues el consumo de agua, 2.5, consumo de vegetales y fibras. Las frutas y vegetales tienen alto contenido de citrato. Por eso decimos que es una dieta alcalina o es una carga alcalina al consumir más frutas y verduras. Consumo normal de calcio, ahí no lo vamos a modificar. Limitar el sodio, ahí sí, 2 gramos al día, o de cloruro de sodio, 5 gramos. Tenemos que limitar las proteínas de origen animal. Recuerden que las proteínas de origen animal también van a traer una carga ácida. Tenemos que disminuir la carga ácida de la dieta. Mantener el índice de masa corporal, promover la actividad física y disminuir refrescos o bebidas calóricas. Lo típico que nos dicen, no, pues es que yo tomo la coca, ¿no? Y se asocia, si realmente la coca está asociado a litos, y la respuesta es que al menos en los estudios se ha visto una asociación con refrescos azucarados. Nada específico, o sea, no hay causalidad directa, solamente los estudios nos dicen que sí hay asociación entre refrescos azucarados con la creación de litos. Pues pensamos que sí hay causalidad, pero no está demostrado. Ok. Bueno, esto ya nada más son las últimas 2 diapositivas, que es el resumen. Dependiendo de los factores de cada uno, oxalato de calcio, los 3 factores, ácido úrico, estos 2, estrubita, sobre todo la infección, fosfato de calcio, estos 3. Y los valores normales que deberíamos de conocer o tenerlos ahí a la mano para cuando veamos estas orinas de 24 horas. Y listo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo tengo una duda, doctor. Sí, Eh, si vamos a, o sea, si se decide, bueno, no escuché, perdón. ahí está, es que estaba con eco. Si se decide empezar terapia con diuréticos como hidrocloro, clortalidona, eh, ¿hay como que algún tiempo de duración o es así como por tiempo indefinido o normalmente qué es lo que se hace ahí? Sí, es por tiempo indefinido y lo vamos vigilando también por el calcio urinario del paciente. Pero vean, sobre todo estos medicamentos, me ha tocado ver que el paciente sí está teniendo, les digo, hipercalciuria, pero está recibiendo o suplementos de calcio o este, está recibiendo suplementación con vitamina D. Entonces, si modificando el solvente o modificando la ingesta hídrica no disminuimos la concentración de calcio en la orina, pues entonces sí el tratamiento con las tiazidas. Muy bien, pues si no hay más preguntas, podemos terminar la sesión.